insuficiencia cardíaca de la Sociedad Europea de Cardiología, que bueno, fue sacada ahora en agosto del 2021. ¿Cómo la define y no cambió la definición? Siempre es un síndrome clínico, que es lo fundamental, chicos. Signos y síntomas, es decir, ustedes hacen el diagnóstico solamente con una anamnesis, un examen físico y el interrogatorio, ¿está? Así que es un síndrome clínico que se caracteriza, entonces, por síntomas cardinales, como disnea, edema de tobillos y fatiga, que se acompañan con signos, ¿sí? Como presión venosa yugular elevada, crepitantes pulmonares, edemas periféricos, ¿sí? Esta anomalía pueden ser por una anomalía tanto estructural como funcional, es decir, que el corazón falle en su función o falle en su estructura, ¿tá? Que lo que esto va a generar presiones intracavitarias elevadas o inadecuadas que llegan a una disminución del gasto cardíaco, tanto sea en reposo o en la actividad cuando la persona, digamos, lo necesita. Esto tiene que ser corroborado, que es lo que cambió un poquito ahora, por niveles elevados de péptido natriuréticos y evidencia objetiva de congestión pulmonar, ¿tá? Es decir, que ya esto se venía hablando, que sumado a los signos y síntomas de insuficiencia cardíaca con la anomalía estructural y funcional, tiene que ser corroborado entonces por laboratorio y por otros exámenes complementarios. Ahora, ustedes la sospecha siempre es clínica, no me digan que la van a definir a la IC por los exámenes complementarios. Fíjense en que tiene que estar corroborado, ¿sí? Pero la sospecha siempre va a ser clínica. El péptido natriurético, ¿sí? Los niveles elevados. Este es el NT-proBNP y el BNP, ¿sí? Estos son los valores en pacientes tanto ambulatorios como hospitalizados para corroborar insuficiencia cardíaca descompensada, ¿tá? Bien, ¿qué es el NT-proBNP? Bien, este metabolito se genera como un mecanismo compensador, ¿tá? Compensador y se va a generar por sobrecarga de presión, por sobrecarga de volumen, por isquemia, por activación neuronal. Se va a generar en el cardiomiocito, ¿sí? Fíjense en que hay un precursor, que es el pre-proBNP, que se divide en la señal que nosotros, en una señal, y en proBNP, y lo que nosotros medimos es el NT-proBNP y el BNP, en donde se van a liberar en sangre. ¿Esto para qué sirve? Justamente es un mecanismo compensador. Entonces va a tratar de contrarrestar la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca y la activación del sistema renal tensional esteroide. Fíjense en que tiene efectos vasodilatador, diurético, natriurético y lucitrónico. ¿Cómo cambia, viste? Si quieren, chicos, pueden apagar el micrófono. Sí, pueden apagar el micrófono. Gracias. Antagonista del sistema renina-angiotensina-aldosterona, como les decía, y tiene función antirremodelado y antifibrosis, ¿sí? Esto es por eso se eleva el NT-proBNP en los pacientes con insuficiencia cardíaca, como un mecanismo. Obviamente que es un valor de laboratorio, y todos sabemos que un valor de laboratorio es un examen complementario que tiene sus falsos positivos y falsos negativos. Fíjense que se puede elevar por otras cosas y no solo por insuficiencia cardíaca, siendo causas cardiovasculares y no cardiovasculares. Dentro de los cardiovasculares, síndromes coronarios, TEP, miocarditis, miopatía hipertrófica, enfermedades valvulares, arritmias, contusión cardíaca, cardioversión, cardiopatías congénitas, enfermedades del pericardio, todas estas patologías pueden llevar a aumentos del NT-proBNP. Y dentro de las no cardíacas, fíjense en la edad avanzada, la sepsis, la nefropatía, los ACV, otras enfermedades pulmonares, hepáticas, la anemia severa, pueden dar también a elevado. Y también tenemos falsos negativos, es decir, que nosotros queremos diagnosticarlos y ya sabemos que van a venir bajos, como pacientes muy obesos o enfermedad pericárdica, ¿tá? Hay otra definición también que es de insuficiencia cardíaca avanzada, que este es un término, como más lo dice, es en los pacientes que tienen, fíjense, en síntomas persistentes de insuficiencia cardíaca, que en clase 3 o 4, cuando tienen depresión de la función y que no responden o son inoperables en su causa de base, no se la puede arreglar, por decirlo así, ¿tá? Entonces, estos pacientes son los que ya no responden a un tratamiento adecuado y van para algún otro tratamiento en especial o después trasplante cardíaco, ¿sí? Pero bueno, ustedes tienen que saber cuál es la definición, dice. La primera que dijimos. Dentro de la clasificación,
Cuando vayan a la clasificación hay muchísimas formas y por qué uno lo clasifica, dependiendo de la clase funcional, la fracción de eyección, de la etiología, dependiendo de los síntomas, si son anterógrados, retrógrados, si son izquierdos, si son derechos, ¿sí? También las escalas Intermac son los perfiles hemodinámicos que tiene el paciente, dependiendo de si existe asistencia de ARM, asistencia ventricular, inotrópicos, etc. Pero nosotros la más utilizada y la que ustedes no deben dejar de saber que tiene implicancias después en el tratamiento es dependiendo de la fracción de eyección, ¿sí? Primero, ¿cómo la clasificamos? Fracción de eyección reducida, es decir, que los criterios son signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, fíjense que siempre, y una fracción de eyección deteriorada. Es decir, lo ponemos en corte menos del 40% de fracción de eyección. La fracción de eyección del ventrículo izquierdo es más de 60. ¿Sí? Dependiendo qué método, pueden decir entre 55 y 60, pero más o menos para que la tengan idea. Cuando está deprimido y esto cae, que es un valor numérico, ¿sí? Es menos de 40, está deprimida o deteriorada, reducida. Después, lo que cambió de término es que antes era de rango medio y ahora se llama moderadamente reducida, porque estos pacientes, si bien no llegan a tener menos de 40, tienen entre 41 y 49, se comportan como aquellos de fracción reducida en cuanto a mortalidad y pronóstico, ¿sí? Fíjense en que siempre vemos fracción de eyección, que esto se puede medir y el gol es por ecocardiograma o por resonancia, ¿sí? Y signos y síntomas. Primero signos y síntomas, siempre. Y fracción de eyección preservada. Signos y síntomas con una fracción de eyección más del 50%, fíjense que acá el valor de corte lo ponen en 50, y fíjense en que otra cosa que necesitamos son una evidencia de una anomalía estructural o funcional, ¿sí? Que puede ser disfunción diastólica o elevación de los péptidos, como veníamos hablando, ¿tá? Entonces, nosotros según la fracción de eyección, vamos a ver qué pronóstico tiene el paciente, qué mortalidad y cómo va a ser el tratamiento a largo plazo. Entonces, fracción de eyección reducida, fracción de eyección moderadamente reducida y fracción de eyección conservada. Bien, esto ya se venía hablando y esta es una guía que se había publicado en marzo, la que yo le estoy mostrando desde agosto, así que es más nueva, pero hay un término de insuficiencia cardíaca con fracción recuperada. ¿Qué significa eso? Que en algún momento el paciente tuvo deteriorada la función y la mejoró. ¿Tá? Es un término que hoy se está viendo, pero se trata como si, por más que la haya recuperado, se tratan como aquellos de reducida, ¿sí? Porque el pronóstico a largo plazo es igual. Otra clasificación que ustedes vieron es en las etapas de insuficiencia cardíaca, que tenemos A, B, C y D. No sé si ven el cursor, así lo señalo. A es alto de riesgo de insuficiencia cardíaca, es decir, tenemos solamente factores de riesgo, pero no tengo signos ni síntomas de insuficiencia cardíaca ni cambios estructurales. B, tengo cardiopatía estructural, pero sin signos de insuficiencia cardíaca. C, cardiopatía estructural con signos de insuficiencia cardíaca. Y la D es la refractaria o avanzada, que también veníamos hablando, que ya no responde al tratamiento. Dependiendo de la clase funcional, ¿sí? De la New York Heart Association, ¿sí? Acá tenemos cuatro clases. La clase 1, en donde un paciente no tiene síntomas o no tiene limitaciones, o si aparecen las limitaciones son en esfuerzos muy elevados con respecto a lo habitual. La clase 2 es una limitación leve, digamos, en su actividad. La clase 3 es que ya esfuerzos menores a los habituales causan síntomas. Y clase 4 es severa limitación, en donde tenemos en reposo los síntomas. Esto es lo mismo, ¿sí? Se ha publicado nuevo, pero siguen estando y construyendo los 4 estadios. Sí. ¿Y por qué siempre hablamos de insuficiencia cardíaca? Porque realmente la prevalencia de insuficiencia cardíaca es muy alta en la población, ¿sí? Fíjense que es del 2% de toda la población. 1 de cada 5 personas desarrolla insuficiencia cardíaca. Hoy en día es una de las causas más frecuentes de hospitalizaciones y el 50% de las pacientes que se diagnostican de insuficiencia cardíaca a los 5 años mueren. ¿Por qué se ha visto un aumento progresivo de los pacientes con insuficiencia cardíaca? Es porque ha mejorado la sobrevida de los pacientes cardíacos. Entonces todos los tratamientos que prolongan la vida muchas veces lo hacen a costa de morbimortalidad o depresión de la función. Entonces esto lleva, ¿sí?, a que mejores terapias
llevan a la expectativa de vida más larga, pero no así, digamos, con la morbilidad de la insuficiencia cardíaca. Tal vez pacientes que antes se infartaban y se morían, ahora va a quedar con una depresión de su función, pero sigue viviendo y ahí desarrolla insuficiencia cardíaca. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasa con la insuficiencia cardíaca? Veníamos hablando de esto de que se clasifica dependiendo de la fracción de eyección. Obviamente que si yo pienso que tiene fracción de eyección deteriorada es peor que la conservada. Igualmente estos pacientes, aunque tengan una o la otra, se mueren igual, ¿sí? Pero por distintas causas. Los pacientes con fracción reducida lo que hacen es morirse por causas cardiovasculares, ¿sí? En cambio, los pacientes con fracción conservada se mueren por otras patologías concomitantes que tienen. Y fíjense en que cuanto más baja es la función cardíaca, uno se puede ir hospitalizando y la progresión de la enfermedad va disminuyendo, ¿sí? O sea, va aumentando la progresión de la enfermedad. Con cada internación esto va a deteriorarse cada vez más, ¿sí? Y el número de hospitalizaciones tiene que ver con el pronóstico a largo plazo. ¿Está? Fíjense que me interno y cae mi pronóstico. Dentro de las causas, como hablamos, hay muchísimas patologías que pueden llevar a insuficiencia cardíaca. Obviamente puede ser propias del corazón, ¿sí? Cardiopatía isquémica, daño tóxico por diferentes sustancias, infiltraciones, inflamatorios como infecciones, alteraciones metabólicas, ¿sí? Enfermedades o infiltrativas o genéticas, la hipertensión, enfermedades del pericardio, arritmias, ya sean las taqui o las bradiarritmias. Así que hay muchísimas causas que pueden provocar y desencadenar y llevar como último momento a insuficiencia cardíaca. Ahora, dentro de esas etiologías, fíjense en que la cardiopatía isquémica es la que más prevalece. Nosotros, ¿se acuerdan que cuando vemos síndromes coronarios hablamos siempre de una probabilidad pretest? Obviamente dentro de la mayoría, y casi el 50%, tienen que ver con la cardiopatía isquémica, pero no hay que olvidarse siempre de lo otro. Obviamente, si viene un paciente con insuficiencia cardíaca de 70 años, hipertenso, que tuvo un infarto, y voy a pensar esa causa. No así, obviamente, si viene un chico de 20 años con insuficiencia cardíaca. Así que, obviamente, uno tiene que contextualizar y pensar qué es lo más frecuente dependiendo del tipo de paciente. Pero, sin embargo, siempre la cardiopatía isquémica es una de las principales que yo tengo que ir a descartar. ¿Y por qué también es importante? Porque es una de las que se puede resolver, ¿sí? Puedo arreglar o no, dependiendo de cómo está ese corazón, pero puedo resolver la enfermedad arterial y esto puede llegar a mejorar el pronóstico. Dijimos que el paciente en un estadio A tiene factores de riesgo para desarrollar insuficiencia cardíaca. Bien, esos factores de riesgo, fíjense, una de las principales causas es la cardiopatía isquémica, así que tienen que ver mucho con el tema de los factores de riesgo cardiovascular en general, ¿sí? Y dentro de el paciente, una vez que se interna, tiene insuficiencia cardíaca y se interna múltiples veces, hay siempre alguna causa que lo descompensa. Es decir, yo tengo insuficiencia cardíaca, vengo bien, pero me interno, siempre en esas internaciones hay algún factor desencadenante. Estos factores desencadenantes pueden ser las causas o el factor desencadenante, entonces muchas veces se pueden mezclar. Es decir, un paciente que tiene insuficiencia cardíaca porque tiene un IAM puede tener otro síndrome coronario agudo y lo va a descompensar, ¿sí? O sobre eso puede tener una taquiarritmia, una bradiarritmia, un TEP y se va a descompensar. Siempre tenemos causas cardiovasculares y no cardiovasculares. Nos sucede mucho en los pacientes con insuficiencia cardíaca en invierno, con infecciones respiratorias, con exacerbaciones de EPOC, ¿sí? Con obviamente disfunción renal o insuficiencias renales agudas. Es siempre fundamental ver el paciente en su totalidad. Y en aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca crónica, las dos causas fundamentales de reinternaciones es el mal cumplimiento de la dieta y en cuanto al consumo de sal, de líquidos, y la herencia, digamos, a esas medidas higiénico-dietéticas y el mal cumplimiento de la medicación. Es decir, que yo les establezco una medicación y la abandonan. Esas son las principales causas en forma crónica, porque ustedes piensen que un paciente tiene IC para toda la vida, tenés que tomar esta medicación. Bueno, ¿qué pasa? Y tanto las medidas no farmacológicas, de la dieta, actividad física, no se cumplen a largo plazo y muchas veces es solamente ese factor desencadenante. ¿Ah? Así que siempre para pensar eso que es lo más básico,
es lo que nadie cumple, pero siempre hay que interrogarlo a ver si estaba tomando bien la medicación. Y obviamente después las otras causas. Vamos a hablar un poquito de la fisiopatología. ¿Qué pasa con la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca? Dijimos que puede ser un daño estructural o funcional. Si vamos bien al daño estructural, ¿sí? Vemos que hay un daño en el miocardio que va a generar una disfunción ventricular. Esto hablando de la función reducida o moderadamente reducida. Cuando el cuerpo es muy sabio, cuando hay una disfunción ventricular y un daño, empieza a poner mecanismos adaptativos a funcionar, como habíamos dicho, uno de ellos es la liberación de NT-proBNP, ¿sí? Y en general hay distintos sistemas que se activan. El remodelado y la activación neurohormonal, con el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema simpático. ¿Tá? Esto en un primer momento, ¿sí?, empiezan a compensar el corazón, el paciente, si bien tiene el daño ventricular, tal vez no la insuficiencia cardíaca. Pero en el tiempo, estos mecanismos adaptativos tienden a ser desadaptativos y obviamente empieza la fase descompensada de la insuficiencia cardíaca con progresión de los síntomas y esto produce la muerte del paciente. A su vez, esta fase descompensada genera más daño, más isquemia, estrés oxidativo, lo cual hace un círculo vicioso porque eso genera más daño al miocardio, ¿sí?, y más disfunción ventricular. Y así, ¿está? Entonces, si nosotros tenemos que hablar fundamentalmente de la fisiopatología, entonces es perdón, la activación del sistema neurohormonal, dijimos, con la respuesta hemodinámica de retención hidrosalina, la vasoconstricción, el estímulo inotrópico, con el sistema simpático, la hipertrofia y el remodelado, y una respuesta sistémica inflamatoria, que puede llevar a la apoptosis. Cuando vamos a la activación neurohormonal tenemos estos dos ejes, sistema renina-angiotensina-aldosterona y sistema simpático. Yo por ahí se los divido así para que después, cuando vayamos al tratamiento, en realidad es lo que tratamos de cubrir y tratar. ¿Tá? Sistema simpático, ¿sí?, que acá yo le dejé la lista de qué es lo que producen, y el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Estos, al activarse, generan muchísimos cambios a nivel de todo el sistema, todo el organismo. ¿Tá? Lo cual va a generar esta clínica de insuficiencia cardíaca. Y no se olviden que dijimos que se hace un círculo vicioso y se genera inflamación por este estrés oxidativo, la hipoxia, la isquemia. Entonces esos efectos también van a activar nuevamente los otros sistemas. Entonces se relacionan todos los sistemas y uno activa el otro. Acá es un cuadrito que les quede para repasar la fisiopatología, ¿sí? Y este con dibujitos. Bien, ¿alguna duda hasta ahí? Es importante esto de la fisiopatología porque después vamos a ver cómo es el tratamiento, ¿sí? Bien. Dijimos entonces que lo más importante y el diagnóstico se basa en la parte clínica, así que la clínica es fundamental. Cuando yo tengo paciente con insuficiencia cardíaca, primero tengo que decir, ¿hay insuficiencia cardíaca o no? ¿Cuál es la causa? A ver si la puedo tratar o no, si tiene un tratamiento específico. ¿Qué lo desencadenó o qué lo agravó a ese paciente en la internación? Después veo qué gravedad tiene esa patología, veo qué tratamiento le voy a instaurar, si tiene respuesta terapéutica a ese tratamiento o no, y establezco el pronóstico a largo plazo. No hay que olvidarse que es muy importante el tratamiento de otras comorbilidades que obviamente van a ayudar en la evolución del paciente, ¿sí? Para tanto ser descompensante o no, y también la parte emocional es muy importante para el tema de la adherencia a largo plazo de este paciente al tratamiento. Entonces, la clínica, ¿sí? Disnea, ¿sí? Es una de las principales. Disnea de esfuerzo, de reposo, ortopnea y disnea paroxística nocturna. Baja tolerancia al ejercicio, muchas veces lo pueden decir como, no lo refieren como astenia, pero como cansancio, como astenia, fatiga, ¿sí? Muchas veces son esos sinónimos que pueden utilizar. Edemas periféricos, tos nocturna, puede haber sibilancia, bueno, estos sibilancias son un síntoma, a un aumento del peso que el paciente te lo puede decir, anorexia, saciedad precoz con distensión abdominal, confusión o depresión cuando se altera el flujo cerebral, puede haber palpitaciones, síncope, taquipnea, nicturia, ¿sí? Ahora, los principales síntomas es la disnea, por lo principal que consulta el paciente. ¿Tá? Dentro de los signos es lo que vamos a ir encontrando tanto en el examen físico como después en algunos exámenes complementarios que también son criterios diagnósticos que lo vamos a ver.
Tenemos taquicardia, taquipnea y los signos vitales siempre que va a haber desaturación, no. La incurgitación yugular, a nivel cardíaco, un R3, un ritmo galope, un choque de punta desplazado, no. Puede haber soplos, si corresponde a alguna valvulopatía, va a haber edemas periféricos, rales, crepitantes, pueden aparecer sibilancias, ¿sí? Puede haber, dijimos, hepatomegalia, reflujo hepatocelular, citis. Así que fíjense que pueden aparecer muchísimos signos en el examen físico de la insuficiencia cardíaca, es muy rico. ¿Tá? Acá les dejo la tablita de la guía nueva para que lo repasen. Todo esto se engloba en criterios diagnósticos, que son los criterios de Framingham, que seguramente lo han escuchado hablar. Así que yo solamente con la clínica, con el estetoscopio y preguntando al paciente, ya digo si el paciente tiene IC o no. ¿Sí? Y es un poco de lo que estuvimos hablando. Si vienen criterios mayores y menores, el diagnóstico se hace con 2 mayores, uno mayor o 2 menores. ¿Sí? Dicen la disnea paroxística nocturna, el edema agudo de pulmón, los crepitantes, la distensión y incurgitación yugular, el aumento de la presión venosa, el reflujo hepatoyugular, el R3, la cardiomegalia, la disnea, edema de miembros inferiores, derrame pleural, disnea de esfuerzo, hepatomegalia, taquicardia. ¿Sí? Hay otros criterios, estos son los que más se utilizan, los de Framingham. Hay otros criterios que son los criterios de Boston, ¿sí? Que incluye tanto la historia clínica, que es de lo mismo que venimos hablando, el examen físico, ¿sí? Y suma lo de la radiografía de tórax, que los otros igual también lo incluyen. Y podemos tener un diagnóstico definitivo o probable dependiendo del puntaje que uno va tomando de estos criterios, ¿sí? Bien. Sigamos a la guía. ¿Cómo hacemos entonces el diagnóstico? Dijimos que va a ser un paciente en donde yo voy a sospechar insuficiencia cardíaca, va a tener factores de riesgo, va a tener signos y síntomas, puede haber anormalidades en electro, y dijimos que todo esto nosotros para hacer el diagnóstico lo tenemos que corroborar por evidencia de congestión venosa y péptidos natriuréticos elevados. Así que los péptidos natriuréticos elevados y el único cardiograma de congestión venosa y alteraciones, voy a ir viendo si esto es positivo o negativo. Si es negativo, puedo buscar, digamos, otra causa. Y el ecocardiograma lo que nos ayuda también es para ver realmente si el paciente lo clasificamos dentro de fracción de eyección reducida, moderadamente reducida o conservada. ¿Sí? Y acá yo lo voy a estimar. Una vez que definimos esto, yo voy a buscar la etiología y voy a investigar por qué el paciente llegó a tener insuficiencia cardíaca. Dentro de otros exámenes complementarios que le voy a decir, si bien siempre vamos a lo más básico, a lo más complejo, fíjense en que el laboratorio siempre se va a pedir un electrocardiograma, una radiografía de tórax, que son los criterios para el examen físico, una ecografía transtorácica, ¿sí? Y obviamente la búsqueda de otros factores, de otras comorbilidades. Bien, dijimos que había esta clasificación importante, pero cuando yo lo veo al paciente y no tengo la ecografía, lo que yo voy a pensar y ver es una clasificación hemodinámica del paciente. Que esta es la clasificación de Forrester y Keeley. Acá este gráfico las involucra a las dos. Para que si me siguen con el cursor, ¿sí? En este gráfico yo lo que tengo es el índice cardíaco, es decir, la función del corazón, ¿tá? Índice cardíaco, lo normal es de 2,5 a 3,5, pero bien, los que hicieron el gráfico pusieron 2,2, pero es un valor de corte solamente. Y la presión venosa pulmonar, que la presión venosa pulmonar entre 8 y 12 milímetros de mercurio es lo normal. Acá ponen un valor de corte más o menos 18 para esta clasificación, ¿sí? Bien, entonces yo supongo que un paciente que tenga más de 2,2, es decir, que el corazón funciona bien en su contractilidad y no tiene congestión pulmonar, es decir, que la presión venosa pulmonar está baja, es un paciente normal. Es decir, que está seco y caliente. ¿Qué significa esto de seco y caliente? Seco es que decir no tiene sobrecarga hídrica y caliente que está bien perfundido, ¿sí? De la perfusión periférica. Cuando el paciente tiene un índice cardíaco aumentado, es decir, la contractilidad está bien, pero tiene congestión venosa, es el paciente con insuficiencia cardíaca, ¿sí? Independientemente de la fracción, digamos, en general lo clasificamos así. Es decir, que está húmedo, es decir, tiene signos de insuficiencia cardíaca, y está caliente, es decir, está bien perfundido. Este es el perfil hemodinámico B, que es el que más frecuente aparecemos, es decir, una insuficiencia cardíaca descompensada. Ahora, tenemos un índice cardíaco bajo, es decir, que está hipoperfundido el paciente.
y no tengo signos de congestión, el paciente está seco y frío. Frío porque está hipoperfundido y seco no tiene líquido. Es un paciente con hipovolemia, infarto ventrículo derecho o bajo gasto cardíaco. Este es el perfil 3 o L, que es el que menos se ve. Y por último tenemos un índice cardíaco bajo, es decir, que está mal perfundido el paciente, pero tiene signos de insuficiencia cardíaca, es decir, que tiene mayor de 18 la presión pulmonar. Es un paciente que está en shock cardiogénico, está húmedo, es decir, tiene sobrecarga hídrica y está mal perfundido, está en shock. ¿Sí? ¿Se entiende cómo es la clasificación esto? Lo vemos, digamos, por la TA, ustedes lo van a diferenciar por la TA en vez del índice cardíaco, que es un índice obviamente más hemodinámico, y la presión venosa en realidad lo diferencian clínicamente, porque si no estos valores lo deberían sacar por algo invasivo. ¿Sí? ¿Cuál es el más frecuente? El perfil hemodinámico B, que es húmedo y caliente. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna duda? Si alguno me quiere contestar que no, o que sí. Por ahora no. Bien, vale. Bueno, alguno me está escuchando. Bien, entonces dijimos que yo clasifico cómo está el paciente, que eso es importante para establecer el diagnóstico y el tratamiento adecuado, y lo voy a empezar a estudiar. Es decir, le voy a pedir un laboratorio, vamos a lo más básico. ¿Qué vamos a ver en el laboratorio? Vamos a ver tanto la etiología, podemos buscarla, el descompensante y los factores pronósticos a largo plazo. En un hemograma completo, paciente puede ser anemia o leucocitosis, que nos hacen orientar también para una insuficiencia cardíaca de alto gasto o algún factor descompensante. La función renal, que es importante porque obviamente saben que el riñón con el corazón se relacionan mucho y así se han descrito diferentes síndromes clínicos que son los síndromes cardiorrenales. Es decir, cuál descompensa uno, si el corazón o el riñón, cuál es la falla primaria, si está en uno o el otro, y si es agudo y es crónico. ¿Sí? Hay 5 tipos. Cardiorrenal, tipo 1, es del corazón agudo a insuficiencia renal aguda. Después el 2 es crónico y el 3 y el 4 es renal agudo a insuficiencia cardíaca aguda y renal crónico a insuficiencia cardíaca crónica. Y el tipo 5 son las enfermedades sistémicas que producen este fallo en ambos órganos. ¿Está? Enzimas hepáticas y bilirrubina, dijimos que puedo tener hepatomegalia, reflujo hepatoyugular, distensión abdominal, bueno, todo eso tiene que ver con la congestión hepática, en donde yo puedo tener alterado de 2 formas, que es el síndrome hepatocardíaco. ¿Cómo es ese síndrome? Puede ser por hipoflujo, es decir, que es un hígado en shock, o puede ser por un hígado congestivo, es decir, que tiene mucho agua. ¿Sí? Me van a dar parámetros diferentes en el laboratorio, en el hepatograma, para diferenciar uno y el otro. Electrolitos, sí, obviamente es muy importante, ya sea para el tratamiento, que yo lo voy a poner diuréticos, o también si son causas descompensantes. Y a largo plazo los electrolitos como el sodio es muy importante para ver el pronóstico. La hiponatremia es fundamental en un mal pronóstico. Glucemia, perfil lipídico, el hierro, que es una comorbilidad importante si tengo anemia, la función tiroidea, puedo pedir serologías de Chagas, que muchas veces es la etiología, biomarcadores, pensando en que tengo un síndrome coronario agudo. Sepan que la insuficiencia cardíaca de por sí produce injuria biocárdica y puede elevar las enzimas cardíacas independientemente de ser un síndrome coronario agudo. ¿Sí? Y bueno, el ProNP que ya hubiéramos hablado. Otro estudio que le voy a hacer es el electrocardiograma. Hay muchos hallazgos en el electrocardiograma que pueden ser las alteraciones del ritmo, tanto si hay taquicardias, bradicardias. Lo más frecuente es la taquicardia sinusal, chicos, es decir, fíjense que uno de los criterios es que la frecuencia cardíaca aumente más de 20. Entonces, taqui o bradi pueden ser tanto un factor concomitante con insuficiencia cardíaca o la causa, o el descompensante. Puede haber arritmias supraventriculares, arritmias ventriculares. Dentro de las arritmias supraventriculares, la FA, la fibrilación auricular, es la más frecuente. Después voy a tener alteraciones de las ondas, tanto de la onda P como del QRS, dependiendo obviamente de cuál es la etiología de base y cómo es la morfología cardíaca. Puedo pensar en distintas en valvulopatías o sobrecarga de presión, de volumen, de alguna cavidad en especial, ¿tá? Que puedo ver y sospecharlo con solo el electrocardiograma.
Alteraciones de la repolarización, pensando en un síndrome coronario agudo también, o si, por ejemplo, tiene toda una secuela de un infarto, yo ya pienso que puede ser cardiopatía isquémica, ¿sí? Entonces me da mucho valor el electrocardiograma, bueno, y trastornos de conducción. El 90% es anormal. ¿Por qué? Porque todos tenemos taquicardia sinusal si está descompensado el paciente, ¿sí? Un electro normal es muy raro en un paciente con IC, ¿tá? Siempre pensar taquicardia sinusal, fibrilación auricular son de las dos cosas más importantes que aparecen, ¿sí? Bien, radiografía de tórax es otro examen complementario que yo voy a pedir. Vamos de lo básico a lo más complejo. Dentro de la radiografía de tórax, lo que yo voy a ver, primero obviamente si es una buena técnica, continente y contenido. Vamos al contenido, vemos silueta cardíaca. ¿Tá? Silueta cardíaca, si bien hay una fórmula para hacerla, que es el lado derecho más el lado izquierdo, ¿sí? Desde la línea media sobre la base del tórax, y se saca un valor en especial, uno por ahí lo mira más abajo. Y se clasifica en que, si bien hay grados, nosotros menos de 0,5 es normal y más de 0,5 alterado. ¿Tá? ¿Por qué? Esto nos indica que siempre hay un índice cardiotorácico aumentado, puede ser un aumento de la silueta cardíaca. Ojo qué tipo de placa es, si hablamos siempre de una teletórax. ¿Ah? Bien, ejemplos, silueta cardíaca normal, silueta cardíaca aumentada, normal y aumentada. ¿Sí? Fíjense en cómo se ve. Obviamente de la técnica depende mucho. Después no solo vamos a ver si está aumentado o no, sino si hay alguna alteración en la morfología de la silueta cardíaca. Recuerden los arcos normales de la silueta cardíaca, tenemos el primer arco que es el botón aórtico, la arteria pulmonar, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Normalmente tenemos botón aórtico y ventrículo izquierdo, y estos no se ven normalmente. Cuando aparecen, primer arco, segundo arco, cuando aparece el tercero o el cuarto arco, ¿sí? Es patológico. Derecho, vena cava superior se puede ver, arteria pulmonar y aurícula derecha. Recuerden siempre que el aumento del tamaño de cavidades derechas vamos a ver siempre en una de frente aurícula derecha. Para ver ventrículo izquierdo lo que tenemos que hacer es siempre una de perfil en donde se va a disminuir el espacio retroesternal entre esternón y corazón. Se disminuye ese espacio porque el corazón, por la disposición, la parte derecha crece hacia adelante, ¿sí? Entonces se va a perder eso. No tengo acá una imagen. Bien, y lo otro que voy a ver en los campos pulmonares, signos de hipertensión venocapilar. Obviamente veo si hay otras patologías a nivel de campos pulmonares, puede haber una neumonía, una telectasia, lo que sea. Pero si vamos bien a los signos de hipertensión venocapilar, es justamente la congestión, que dijimos que lo normal dentro de los milímetros de mercurio es entre 8 y 12 milímetros de mercurio. Cuando aumenta la presión a nivel pulmonar, aparecen estos signos. Primero la redistribución de flujo, cuando aumenta el edema intersticial y posteriormente el edema alveolar, ¿sí? Y esto con sus diferentes clínicas. Tenemos los ilios congestivos que los definimos como mayor a 1,5 centímetros de la línea media que se tienen que ver de la silueta cardíaca, ¿tá? Redistribución de flujo, es decir, es esto, normalmente uno ve los campos pulmonares, ¿sí? Radiolúcidos, es decir, que lo ven negro. Y acá fíjense en que ya vemos la trama vascular. La trama vascular, si ustedes recuerdan las zonas de Wells en el pulmón, tanto estando de frente el paciente, hay mayor presión abajo y más ventilación arriba, ¿sí? Entonces normalmente se ve la vasculatura en el sector inferior. Ahora, cuando hay una inversión de este patrón, es lo que se dice que es la redistribución de flujos. Es decir, que a nivel vascular se ve hasta el vértice y hasta 1 centímetro del borde, ¿sí? Eso tiene que tener para definir redistribución de flujo. Las líneas de Kerley, ¿sí? Vamos a ver las líneas B de Kerley, que son finas, cortitas, perpendicular a la pleura, que se pueden ver, ¿sí? Como edema intersticial. Otra cosa que pueden ver es las cisuras. Recuerden dónde están anatómicamente las cisuras y es la acumulación de líquido justamente en la cisura pulmonar. Entonces lo voy a buscar tanto en una placa de frente como una placa de perfil. Eso nos habla también de edema intersticial. Y después tenemos edema y acá podemos encontrar derrame pleural también, tumores fantasmas que pueden aparecer. Edema alveolar, ¿sí? Como justamente a nivel alveolar es lo que se dice en alas de mariposa, en donde fíjense que hay casi opacidades en el pulmón, ¿sí? Pasa a ser a nivel alveolar y no intersticial como antes.
Esto es importantísimo para que lo vean en la placa porque esto define el diagnóstico, ¿sí? Y hace el diagnóstico diferencial porque dijimos que la mayoría de los pacientes consultan por disnea, por un montón de otras patologías yo puedo hacer el diagnóstico diferencial. Siempre por ahí tenemos problemas con alguna infección bilateral, hoy en día el COVID, ¿sí? Que por ahí las placas y eso se pueden, digamos, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial, ¿sí? Bien. Otro examen complementario, dijimos que de lo más simple a lo más complejo, vamos a llegar al ecocardiograma. El ecocardiograma es fundamental para hacer la clasificación en donde la función ventricular. Fíjense acá, esta imagen, este es el corazón, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, ventrículo derecho, aurícula derecha. ¿Sí? Fíjense en cómo se contrae, esto está aumentado de tamaño, es esférico y no se contrae nada, ¿sí? Esto debería cerrar bien y fíjense en cómo cierra. Entonces, no solo vemos si el corazón es grande o no es grande, la función ventricular, si hay algún aumento de los espesores, alguna miocardiopatía hipertrófica o alguna otra cosa, o alguna enfermedad infiltrativa, la función sistólica que me va a clasificar, la función diastólica, que obviamente hay una falla de la función diastólica en la función preservada, si hay alguna valvulopatía concomitante, que puede ser la causa o consecuencia de insuficiencia cardíaca, si hay algún infarto o algún sector del corazón que no se mueva, ¿sí? Si existe hipertensión pulmonar, bueno, si hay una cardiopatía congénita, es decir, hay derrame pericárdico y otras alteraciones que puedo ver yo que sean tanto causa de esa como descompensante, ¿sí? Y después, dependiendo de esto de qué yo voy a ir pensando dentro de la etiología del paciente, tengo los exámenes complementarios para definirlo, ¿sí? Esto depende de lo que yo le venía diciendo. A ver, si el paciente tiene todos los factores de riesgo cardiovascular, tuvo un infarto, y yo voy a pensar en cardiopatía isquémica. Pero bueno, en un paciente joven que tuvo una infección respiratoria hace poquito, por ahí puedo pensar en una miocarditis, ¿sí? ¿Se entiende? Uno va de lo más frecuente por rango etario y por los antecedentes y por el relato que nos va a comentar el paciente. Dependiendo de cada una de las sospechas, yo voy a definirlo con diferentes estudios, ¿sí? Estudios anatómicos, como una cinecoronariografía, una angiotac para ver las arterias coronarias. La resonancia magnética hoy en día nos da información ya sea de la función ventricular, que es el gol estándar, vamos a ver obviamente si hay cardiopatías congénitas, si no, si hay alguna valvulopatía me ayuda a definirla, si hay infiltración o fibrosis, esto la verdad la caracterización tisular es muy importante con la resonancia. Si pienso un TEP, un angiotac también puedo hacer, un centellograma BQ, hipertensión pulmonar, un cateterismo derecho, si hay arritmias en un estudio electrofisiológico, así que bueno, dependiendo de lo que yo voy sospechando, voy a pedir otros exámenes complementarios, pero eso obviamente que va a ir indicado a tu sospecha. Bien, ahora, yo tengo un paciente con IC, ¿cuál es el pronóstico? La verdad es que la insuficiencia cardíaca, si bien es muy prevalente en la sociedad, es de mal pronóstico y tiene alta mortalidad. Ya dijimos que casi el 50% de los pacientes se mueren a los 50 años, a los 5 años, ¿tá? Así que el pronóstico es malo. Obviamente, fracción de eyección reducida y conservada en realidad tienen la misma mortalidad, pero ¿por qué la misma? El paciente con fracción de eyección reducida se muere por causas cardiovasculares. Y en cambio, el preservada se muere por otras causas, ¿tá? Pero al fin y al cabo tienen la misma mortalidad. Bien, como dijimos, pronóstico a largo plazo, hay muchísimas variables, tanto del paciente, del laboratorio, que ya fuimos viendo algunas, del electro, ¿sí? De la ecografía, que nos llegan a pensar en que sea una peor evolución o no. Es decir, un paciente que es anciano, que es hombre, que sea coronario, ¿sí? Y que nunca llega a estar en peso seco, siempre tiene disnea, se va a la casa con falta de aire, es peor que uno que esté asintomático, por ejemplo, ¿sí? O que tenga alteraciones en el electro, que esté anémico, que le fallen otros órganos, va a ser peor que uno que no. ¿Tá? Entonces, todas estas cosas las vamos a ir viendo en ese sentido, en el pronóstico y pensar a largo plazo. Bien, hasta ahí estamos. Ahora, yo diagnostico el paciente, lo estudio, veo qué etiología es y vamos a tratarlo. ¿Tá? Acá vamos a salir un poco de insuficiencia cardíaca aguda, vamos a ver el tratamiento a largo plazo de la insuficiencia cardíaca crónica. ¿Tá? Depende del tratamiento de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, ¿sí? Es decir, de la primera clasificación, reducida, moderadamente reducida o preservada, ¿sí? Menos del 40, entre el 40 y el 50 y más del 50%. De esto va a depender el tratamiento a largo plazo.
Dijimos, siempre en toda patología tenemos tratamiento farmacológico y el tratamiento no farmacológico, que es fundamental. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de las internaciones de los pacientes con INSE, la mayoría de las causas descompensantes era la mala adherencia y la mala adherencia al tratamiento médico y las medidas higiénico-dietéticas, que es una de las principales causas de descompensación? Así que eso es fundamental para que ande bien el paciente, y la rehabilitación cardiovascular con el ejercicio físico. Y dentro de los fármacos son importantes, ¿por qué? Porque los fármacos, no todos, los que les voy a nombrar ahora, son los que disminuyen la mortalidad a largo plazo. En sí, en medicina, la verdad que disminuir la mortalidad y prolongarle la vida al paciente es algo que todos buscamos. Si dijimos que la mayoría de los pacientes se mueren, entonces decimos, bueno, voy a reducirle la mortalidad. Entonces hay muchos fármacos que demostraron que disminuyen la mortalidad en insuficiencia cardíaca. Que estos son los 4 fantásticos que le decimos hoy en día, ¿sí? Que son los YECA-UARA2 o los ARNI, los inhibidores de la neprelicina, los beta-bloqueantes, los antialdosterónicos y los inhibidores de la SGLT2. ¿Sí? Estos son los 4 fármacos que disminuyen mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. ¿Sí? Eso que se les grabe, que es pregunta de examen. ¿Tá? Ahora, como dijimos, recuerden los perfiles hemodinámicos que tiene el paciente que siempre ingresa con sobrecarga hídrica. Obviamente que para mejorar la sobrecarga hídrica voy a tener los diuréticos de ASA, que son los más potentes, y después puedo hacer doble o triple bloqueo. Pero los diuréticos son los que se utilizan para disminuir la congestión. Diuréticos no me disminuyen mortalidad, ¿tá? Disminuyen mortalidad estos. ¿Vamos? Esto que se les grabe, ¿tá? Fracción de eyección reducida. Bien, si vamos al tratamiento y a las guías, entonces, ¿qué tengo que hacer? Un paciente con insuficiencia cardíaca, yo ya lo estudié, ya lo diagnostiqué, le voy a dar, entonces, estas drogas que dijimos que disminuyen la mortalidad. Sí, estas 4 primeras, y si tiene sobrecarga hídrica, le voy a dar los diuréticos, lo que veníamos hablando. Después, obviamente, dependiendo de otras alternativas, que esto es un poquito más complejo y no lo tienen que saber tanto, pero existen otros tratamientos con dispositivos o con otras drogas, ¿sí? Que si el paciente persiste sintomático con todo esto, lo puedo agregar, ¿sí? Que ya después lo vamos viendo. Pero todo paciente con INSE debería tener estas 4 drogas, ¿está? Clase, nivel de evidencia 1, clase, nivel de evidencia A, clase nivel 1A, ¿está? Estos pacientes disminuyen mortalidad, es importantísimo, ¿está? Reduce mortalidad. Después hay otras drogas que disminuyen hospitalizaciones, ¿sí? Diuréticos, va a haber otras drogas más abajo dependiendo del ritmo, si tiene ritmo sinusal, si no, la ibabradina, la dioxina, ¿sí? Otras drogas que se pueden ir utilizando. Pero las que ustedes tienen que saber que sí o sí se tienen que ir con estas drogas. Sí, clase 1, nivel de evidencia A para todas estas drogas. ¿Estamos? Obviamente recuerden fracción de eyección 40. Nosotros en cardiología somos muchos los niveles de evidencia. ¿Por qué? Porque hay estudios científicos que corroboran que la mortalidad disminuye. Entonces, por eso son los niveles de evidencia a nivel científico, ¿no? Vamos a desglosar un poquito el tratamiento. YECA-UARA, ¿sí? Obviamente que el tratamiento es lo ideal, tenerlos a estos pacientes con 4 drogas. Ahora, dijimos que hay un montón de cosas que pueden estar relacionadas y otras comorbilidades. Entonces, muchas veces, los peores pacientes y los que más se benefician con este tipo de terapéuticas son los que menos tratamiento pueden recibir porque tienen contraindicaciones para estas drogas o si no las toleran. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque son pacientes que tienen falla renal, son pacientes que tienen falla hepática, pacientes que están hipotensos, que están bradicárdicos, entonces muchas veces no toleran la medicación, ¿sí? Pero en general deberían dársela a todos. Contraindicaciones YECA, antecedentes, bueno, el angioedema, lo que más nos importa a nosotros es la función renal, ¿sí? Se acuerdan del síndrome cardiorrenal, así que ojo, ¿está? Con la función renal en este tipo de paciente, que es una limitante, ¿sí? Y siempre tengan en cuenta los efectos adversos que pueden dar. La tos seca de los YECA es muy importante, se los da en realidad casi al 30%, pero cuando se cambia una área, mejora, ¿está? Los YECA tienen un efecto de clase, es decir, que cualquiera que le dé, va. Siempre se comienzan con dosis bajas y se intentan titular. ¿Hasta cuándo titular? Hasta la máxima dosis tolerada. Obviamente que cada fármaco tiene
su dosis máxima, lógico, ¿no? Pero máxima dosis tolerada por el paciente, como dijimos, no todos van a tolerar las dosis máximas de estos fármacos. Así que hasta la máxima que toleren ellos, ¿sí? Obviamente que esto se va a ir titulando de a poquito hacia arriba, ¿está? Y siempre de más a menos. Los IECA, recuerden cuáles son, los ARA, cuáles son, ¿sí? ¿Cómo puedo? Esto es un ejemplo de cómo, con qué dosis comienzo y cuál es la dosis que yo debería buscar para tratar, ¿está? Por día. Sacubitril valsartán, ¿sí? Es una combinación de un ARA, que es el valsartán, y un inhibidor de la neprilicina, ¿está? Esta es una droga que se da en lugar de IECA-ARA, entonces, obviamente, es una droga que antes se daba, si el IECA o ARA seguía sintomático, ahora ya se puede dar de primera, o sea, o das uno o das el otro, ¿sí? Porque este tiene el ARA, es una combinación. Las contraindicaciones es lo mismo, ¿sí? La función renal es algo importante para siempre tener en cuenta. Y fíjense en que no se puede dar concomitante con IECA. O sea, o le doy un IECA o le doy un ARNI. Y sus efectos adversos también es muy importante tenerlos en cuenta. ¿Cuáles son las dosis y cómo os voy a titular? Estas son las diferentes presentaciones de las combinaciones y cuál es, digamos, la dosis que yo busco, que son 200 miligramos días como objetivo, ¿sí? Beta bloqueantes, ¿sí? ¿Cuáles son las contraindicaciones y cuáles son los efectos adversos? Los beta bloqueantes a veces por las bradicardias o por la tensión arterial es una limitante en la colocación. Siempre recuerden que el beta bloqueante es un inotrópico negativo, ¿sí? Esto no les dije. IECA, ARA, sacubitril valsartán inhiben eje renina angiotensina aldosterona. Así que si vamos a la fisiopatología, yo estoy bloqueando el sistema renina angiotensina aldosterona. Beta bloqueante inhibimos el sistema simpático, entonces estoy bloqueando todo el sistema neurohormonal. Fisiopatológicamente contrarresto todo. Entonces, fíjense, si yo sé la fisiopatología, ya sé que le tengo que dar al paciente. Bien. ¿Cuáles son los betabloqueantes estudiados en insuficiencia cardíaca? ¿Sí? Bisoprolol, carvedilol, metoprolol son los betabloqueantes estudiados. El nebivolol en realidad se puede dar, pero estos tres son los que son de primera elección para dar. Atenolol, no. Bisoprolol, carvedilol, metoprolol. ¿Sí? Son los que han demostrado y están estudiados que dan beneficios y disminuyen mortalidad. Dosis de estos drogas, máxima dosis tolerada, ¿sí? Obviamente siempre, como dijimos, un iniotrópico negativo, ojo, porque puedo deprimir más al corazón, entonces siempre es una titulación lenta. Antialdosterónicos, ¿sí? Espironolactona y esprenenol, ¿sí? Obviamente tengan en cuenta contraindicaciones, efectos adversos, voy a actuar directamente en la aldosterona, es decir, el final del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y también en los antialdosterónicos en la fase aguda me ayuda como también un diurético, ¿sí? Recuerden. Así que bueno, es importante y estas son las dosis que se deben utilizar. Los inhibidores de la CGLT2, ¿sí? Dapaglifosina y empaglifosina son los que están estudiados que disminuyen mortalidad en insuficiencia cardíaca. Estas son las dosis, digamos, que se pueden utilizar. Ver las contraindicaciones y los efectos adversos. Estas drogas, ustedes dicen, esto se usa en los diabéticos. No, se usa en insuficiencia cardíaca. Si bien se ha empezado a estudiar en pacientes con IC y diabetes, vieron que en los pacientes con IC disminuían la mortalidad, entonces se lo estudian todos los pacientes con IC independientemente de si tiene diabetes o no. Y demostró disminuir la mortalidad. ¿Estamos? Así que obviamente que son otras drogas de las cuales uno tiene que dar y están dentro de estas 4 incluidas. Esta es como la droga más nueva que se incluyó ahora. Antes no era con un nivel de evidencia tan alto, esto se cambió ahora hace unos meses, y son una de las drogas que tienen que tener. Antes conocíamos IECA, betabloqueante antialdosterónico, sobre el IECA se le sumó los ARNI y ahora se está sumando la GLT2, que se están descubriendo estas drogas para disminuir mortalidad, así que deberían tener todo. ¿Está? Si ustedes piensan las drogas, piensan dónde actúo y cómo fisiopatológicamente. Siempre que repasen las drogas, recuerden cuál es su mecanismo de acción, cuál es su indicación, sus contraindicaciones, sus efectos adversos y cuáles son las dosis máximas y cómo lo titulo. Eso vayan a repasarlo en farmacología, ¿sí? Y dijimos que existen otras drogas u otros dispositivos que se pueden utilizar, pero con un nivel de evidencia más bajo. Que son dispositivos, que es el cardiodefibrilador implantable, que es para prevenir las muertes súbitas, es decir, que es un aparato que se pone al corazón que detecta si hay arritmias, y si hay arritmias le pega un choque eléctrico, ¿sí? Para sacar la arritmia.
Y la resincronización es un aparato que ayuda a latir el corazón en forma más sincrónica justamente. Hay una relación del aurículo y los ventrículos, del ventrículo en sí y de los dos ventrículos juntos. Entonces, cuando uno pierde esa sincronía en la insuficiencia cardíaca, a este aparato, que es la resincronización, trata de volverla a la normalidad. Pero bueno, son terapias mucho más avanzadas y se eligen en determinados pacientes en particular. Sepan que existen y nada más, chicos. ¿Tá? Ustedes lo que tienen que saber son las 4 drogas. Después, esto es insuficiencia cardíaca deteriorada. Si vamos a la fracción de eyección preservada, yo les dije que tenían la misma mortalidad que los otros, pero se morían de otras cosas. Se mueren de otras comorbilidades. Y no hay evidencia de ningún tratamiento haya mejorado la mortalidad en estos pacientes. Es decir, que se realiza el tratamiento de las enfermedades concomitantes. ¿Sí? No se le da todo lo que veníamos hablando a estos pacientes con fe preservada. ¿Tá? Tal vez reciban un IECA ahora porque justo tienen hipertensión, ¿sí? Pero no para disminuir mortalidad en estos pacientes. ¿Estamos? Hoy en día se están estudiando los inhibidores de la CGLT2, ¿sí? En este tipo de pacientes hay una esperanza de que puedan mejorar, pero todavía no está muy claro. ¿Tá? Así que voy a identificar todos los factores de riesgo cardiovascular de ese paciente y los voy a tratar con su tratamiento específico. ¿Tá? Pero a estos pacientes no le voy a disminuir mortalidad con todas las otras 4 drogas, por ende no se las doy por ahora. ¿Sí? Obviamente, si el paciente tiene sobrecarga hídrica, diurético sí. Y la insuficiencia cardíaca de fracción de eyección moderada, dijimos que se comporta más como la de fracción de eyección reducida. ¿Tá? Entonces, en ese tipo de paciente tampoco hay nada corroborado que le mejore la mortalidad, pero obviamente hay que tratar también todos los factores de riesgo y tratar las causas de, o sea, la congestión con los diuréticos. ¿Tá? Esto es más o menos el tratamiento en forma crónica, pero en forma aguda recuerden siempre congestión pulmonar, diuréticos de asa primero, y se puede asociar doble o triple bloqueo con diuréticos que actúen en otro sector de la nefrona, ¿sí? Entonces podemos asociar los antialdosterónicos y la hidroclorotiazida, que es la más utilizada, de las tiazidas, ¿sí? Para hacer doble o triple bloqueo para tener mayor poder diurético. Eso en el agudo, que después se va destitulando. No tiene más sobrecarga y no se le da. Y a largo plazo, entonces recuerden bien, las 4 drogas para fracción de eyección deteriorada, ¿sí? Y los otros, tratamiento más de las comorbilidades. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Capaz que fui rápido, no sé.